Mi nombre es Esteban Mendoza. Tengo 70 años y lo que mi hijo Adrián me hizo hace 3 semanas cambió para siempre mi perspectiva sobre la familia y las herencias. Me dijo con una sonrisa de superioridad: «Ya puse la casa a mi nombre, papá. Empieza a empacar porque quiero que te vayas antes del fin de mes». Lo que Adrián no sabía es que esa casa nunca había sido suya y que yo tenía una sorpresa legal que cambiaría todo en cuestión de horas. Para que entiendan esta historia completamente, necesito contarles quién soy y cómo llegué a esta situación tan impactante. Esteban Mendoza, 70 años, viudo desde hace 5 años, padre de 2 hijos y abuelo de 4 nietos. Durante 45 años, trabajé como notario público especializado en derecho inmobiliario, lo cual me permitió entender perfectamente las complejidades legales que rodearían esta historia. Mi carrera como notario comenzó en 1975, cuando me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Civil y Comercial. Era una época donde la profesión notarial tenía un prestigio enorme, y los escribanos eran considerados pilares fundamentales del sistema legal argentino. Mi tesis de grado había sido sobre estructuras jurídicas protectoras en derecho sucesorio, un tema que consideraba fundamental para prevenir conflictos familiares hereditarios. Mendoza, me dijo el decano el día de mi graduación, su trabajo sobre protección patrimonial familiar es innovador. Va a tener una carrera brillante en derecho inmobiliario. La formación académica me había dado una base teórica sólida, pero necesitaba experiencia práctica para entender realmente las complejidades del derecho notarial. La universidad te enseña las leyes, me había dicho mi profesor de Derecho Civil, pero la práctica profesional te enseña cómo aplicarlas en situaciones reales. Mendoza, me dijo el notario Raúl Fernández, cuando me ofreció un puesto como empleado en su escribanía. Tenés todo lo necesario para ser un gran profesional del derecho inmobiliario: precisión, honestidad y una comprensión profunda de las complejidades legales. Era exactamente la oportunidad que necesitaba. La escribanía de Fernández era una de las más prestigiosas de Buenos Aires, especializada en transacciones inmobiliarias de gran envergadura y planificación patrimonial para familias acaudaladas. «Esteban», me decía Fernández, «acá vas a aprender sobre casos que otros notarios nunca ven». Durante mis primeros meses como empleado, trabajé principalmente en escrituraciones rutinarias, compraventa de casas familiares, constitución de hipotecas, cancelación de embargos. Pero gradualmente, Fernández me incluyó en casos más complejos que requerían estructuras legales sofisticadas. Mi primer caso importante fue ayudar a una familia empresaria a estructurar la transferencia de su empresa familiar a la siguiente generación. «Esteban», me explicó Fernández, «esta familia quiere evitar que los hijos dilapiden el patrimonio que construyeron durante 50 años. El caso requirió la creación de un fideicomiso complejo donde los hijos recibían beneficios económicos de la empresa, pero no podían vender, hipotecar o transferir las acciones principales. Es una estructura», me explicó Fernández, «que protege tanto a la familia como al patrimonio». «Escribano», me preguntó el patriarca de esa familia durante una de las reuniones, ¿realmente es posible proteger legalmente a mis hijos de sus propios errores financieros futuros? «Señor», le respondió Fernández, «existen instrumentos jurídicos específicamente diseñados para esa protección». Ese caso me enseñó sobre fideicomisos irrevocables, usufructos vitalicios, nuda propiedad, cláusulas de intangibilidad y otras herramientas legales que separan el derecho de uso de una propiedad del derecho de disposición. «Esteban», me decía Fernández, «estas estructuras son el futuro del derecho sucesorio». Durante mis primeros 5 años como empleado, participé en cientos de transacciones inmobiliarias y planificaciones patrimoniales. Cada caso me enseñaba algo nuevo sobre las dinámicas familiares, las motivaciones económicas y las mejores maneras de proteger patrimonios de conflictos futuros. «Esteban», me decía Fernández cuando me veía estudiar expedientes hasta tarde, «la clave del derecho inmobiliario es entender que cada propiedad tiene una historia legal compleja. Nunca asumas que las cosas son como parecen en la superficie». Esa lección se volvería fundamental décadas después. Uno de los casos más impactantes que atendí durante esos años fue una familia donde los hijos habían falsificado la firma de su padre para venderle la casa familiar a un tercero. «Esteban», me dijo Fernández cuando investigábamos el caso, «este es exactamente el tipo de fraude que estructuras protectoras previenen». El padre de esa familia había desarrollado demencia temprana
y sus hijos aprovecharon su confusión mental para hacerlo firmar documentos de transferencia que no entendía. Que es terrible, me decía Fernández, pero más común de lo que la gente piensa. Cuando investigamos la documentación, descubrimos que los hijos habían usado un poder general antiguo, similar a lo que intentaría mi propio hijo décadas después. Esteban, me explicó Fernández, los poderes generales son peligrosos precisamente por esto. Ese caso se resolvió anulando la transferencia fraudulenta y estableciendo un fideicomiso protector para el padre. Si esta familia, me dijo Fernández, hubiera estructurado sus bienes apropiadamente desde el principio, esto nunca habría pasado. También participé en casos donde familias habían perdido propiedades por deudas de hijos irresponsables. Esteban, me contaba Fernández sobre uno de estos casos, este matrimonio perdió su casa porque su hijo usó la propiedad como garantía de un préstamo que no pudo pagar. Estas experiencias me enseñaron que la protección patrimonial no era solo para familias ricas, sino para cualquier persona con bienes significativos que quería proteger su patrimonio de riesgos familiares o externos. En 1978, mientras desarrollaba mi especialización en Derecho Inmobiliario Protector, conocí a Beatriz en una conferencia de Derecho Civil organizada por la Universidad Católica. Ella era profesora de literatura en una escuela secundaria prestigiosa, una mujer culta e inteligente que valoraba enormemente la estabilidad profesional. Esteban, me dijo Beatriz, después de mi presentación sobre estructuras legales de protección patrimonial, me impresiona conocer a alguien tan joven que ya entiende la importancia de la planificación a largo plazo. Era exactamente el tipo de reconocimiento que me motivaba. Beatriz venía de una familia de educadores donde se valoraba mucho la estabilidad económica y la responsabilidad profesional. Esteban, me decía durante nuestras primeras conversaciones, me gusta que tengas una profesión seria que contribuye realmente al funcionamiento de la sociedad. Nuestro noviazgo se desarrolló durante 2 años intensos, donde compartimos muchas conversaciones sobre planificación familiar, estabilidad financiera y la importancia de construir patrimonio protegido para futuras generaciones. Beatriz, le decía durante nuestras caminatas por Puerto Madero, quiero construir un patrimonio familiar que esté estructurado legalmente para proteger a nuestros futuros hijos de sus propios errores potenciales. Ella entendía perfectamente la importancia de esa planificación. Nos casamos en diciembre de 1980 en una ceremonia que reflejaba nuestros valores compartidos, elegante pero sobria, enfocada en la familia y la estabilidad más que en la ostentación social. Beatriz, le dije durante nuestros votos matrimoniales, prometo construir contigo un patrimonio sólido y protegido. La luna de miel fue a Mendoza, donde aprovechamos para visitar bodegas familiares que habían mantenido sus propiedades durante generaciones usando estructuras legales protectoras. Esteban, me decía Beatriz mientras recorríamos viñedos centenarios, me gusta ver ejemplos de familias que construyeron legados duraderos. Cuando volvimos de la luna de miel, compramos nuestra primera casa, una propiedad modesta en un barrio residencial que estructuramos inmediatamente bajo un fideicomiso preventivo. Beatriz, le expliqué, aunque somos jóvenes, es importante establecer desde el principio estructuras que nos protejan en el futuro. Nuestro primer hijo, Adrián, nació en abril de 1982. Ver a mi hijo por primera vez fue una experiencia transformadora que me motivó aún más a tener éxito profesionalmente y a proteger legalmente todo lo que construyéramos para él. Beatriz, le dije mientras cargaba al bebé, todo lo que construyamos profesionalmente va a ser para este chico, pero estructurado de manera que no pueda dilapidarlo si toma malas decisiones cuando sea adulto. Era una filosofía que mantendría durante toda mi carrera. Durante los primeros años de Adrián, yo estaba estableciendo mi reputación profesional como especialista en estructuras patrimoniales protectoras. Escribano Mendoza, me decían mis clientes, sus fideicomisos son los más sólidos que hemos visto. En 1984 nació Marcela, completando nuestra familia nuclear. Con 2 hijos pequeños, la importancia de la protección patrimonial se volvió aún más crítica para mí. Beatriz, le decía, ahora tenemos que planificar para 2 herederos futuros. Esteban, me respondía Beatriz, me tranquiliza saber que todo lo que construyamos va a estar protegido legalmente para los chicos. Era exactamente la tranquilidad que yo quería proporcionar a mi familia. En 1985, después de 10 años trabajando para Fernández y otros notarios establecidos, decidí dar el paso de independizarme profesionalmente. Beatriz,
Le expliqué mi decisión. Tengo la experiencia, los contactos y el conocimiento especializado necesario para tener éxito. Esteban, me respondió con entusiasmo, has estado preparándote para esto durante años. Es el momento perfecto para establecer tu propia escribanía. Su apoyo incondicional fue fundamental para que me animara a tomar el riesgo empresarial. La apertura de Escribanía Mendoza fue un momento definitorio en mi carrera. Establecí la oficina en un edificio histórico del centro porteño, especializada exclusivamente en derecho inmobiliario protector y planificación sucesoria avanzada. Escribanía Mendoza, decía mi publicidad profesional, especialistas en protección patrimonial familiar. Era un nicho de mercado que pocos notarios atendían adecuadamente, pero que tenía demanda creciente entre familias prósperas. Mis primeros clientes fueron referidos por Fernández y otros colegas que conocían mi especialización. Escribano Mendoza, me decía uno de mis primeros clientes. Necesitamos estructurar nuestro patrimonio para protegerlo de posibles errores de nuestros hijos adolescentes. Ese caso involucró la creación de un fideicomiso complejo, donde los padres mantenían control total mientras vivían, pero los bienes pasaban automáticamente a los hijos con restricciones de uso hasta que cumplieran 40 años. Es una estructura, les expliqué, que protege tanto el patrimonio como a los herederos. Durante los años 80 y 90, mi escribanía se especializó cada vez más en casos complejos, empresas familiares multigeneracionales, patrimonios inmobiliarios extensos, estructuras internacionales de protección y fideicomisos innovadores para situaciones específicas. Escribano Mendoza, me decían colegas de otras ciudades, sus estructuras de protección patrimonial son referencia nacional. ¿Puede enseñar sus técnicas en conferencias? Era el reconocimiento profesional que había buscado durante décadas. Uno de mis casos más complejos fue una familia con propiedades en 5 países diferentes que necesitaba estructuras legales coordinadas internacionalmente. Escribano, me dijo el patriarca, queremos protección total contra riesgos políticos, económicos y familiares. Ese caso requirió coordinación con abogados especializados en Estados Unidos, España y Uruguay para crear una red de fideicomisos interconectados que protegían el patrimonio familiar sin importar qué crisis pudiera afectar cualquier jurisdicción individual. Esteban, me decía Beatriz cuando veía la complejidad de algunos de mis casos, me impresiona cómo podés diseñar estructuras legales tan sofisticadas para proteger familias. Era exactamente el tipo de trabajo que me apasionaba profesionalmente. También participé en casos de resolución de conflictos familiares donde estructuras protectoras inadecuadas habían fallado. Escribano, me consultaban familias en crisis. ¿Hay alguna manera de arreglar problemas patrimoniales que se crearon por mala planificación anterior? Estos casos de reparación legal eran especialmente desafiantes porque requerían creatividad jurídica para resolver situaciones donde las estructuras originales habían sido insuficientes o mal diseñadas. Durante mis años de mayor éxito profesional, entre 1990 y 2010, llegué a manejar algunos de los patrimonios más importantes del país. Escribano Mendoza, me decían desarrolladores inmobiliarios, necesitamos sus estructuras protectoras para nuestros proyectos familiares. Mi reputación se basaba no solo en conocimiento técnico, sino también en comprensión profunda de dinámicas familiares. Escribano, me decían mis clientes, usted entiende no solo las leyes, sino también cómo funcionan realmente las familias cuando hay dinero involucrado. Esa comprensión psicológica de las motivaciones familiares se volvería crucial años después cuando tuve que aplicar mis propios conocimientos para protegerme de mi propio hijo. Esteban, me dijo Beatriz durante nuestra primera conversación, me gusta conocer hombres que trabajan en profesiones serias, que contribuyen realmente al funcionamiento de la sociedad. Era exactamente el tipo de reconocimiento que me motivaba en mi carrera. Nos casamos en 1980, después de 2 años de noviazgo. La ceremonia fue elegante pero sobria, reflejando nuestros valores compartidos sobre la importancia de la estabilidad financiera y la responsabilidad social. Beatriz, le dije el día de la boda, vamos a construir una familia próspera basada en valores sólidos. Nuestro primer hijo, Adrián, nació en 1982. Ver a mi hijo por primera vez fue una experiencia transformadora que me motivó aún más a tener éxito profesionalmente. Beatriz, le dije mientras cargaba al bebé, este chico va a heredar todo lo que podamos construir juntos. 2 años después, nació Marcela,
completando nuestra familia nuclear. Ambos chicos crecieron en un ambiente donde se valoraba enormemente la educación, la honestidad y la planificación financiera a largo plazo. En 1985, después de 10 años trabajando para otros notarios, decidí establecer mi propia escribanía. Beatriz, le expliqué mi decisión. Tengo la experiencia y los contactos necesarios para tener éxito independientemente. Quiero construir algo que pueda dejarles a los chicos. La apertura de Escribanía Mendoza fue un paso importante en mi carrera. Empecé con una oficina pequeña pero elegante en el centro de la ciudad, especializada en transacciones inmobiliarias para familias de clase media y media alta. Escribano Mendoza, me decían mis primeros clientes, nos gusta trabajar con usted porque explica todo claramente y nunca nos hace firmar nada que no entendamos completamente. Esa transparencia se convirtió en la base de mi reputación profesional. Durante los años 80 y 90, mi escribanía creció constantemente. Me especialicé en transacciones inmobiliarias complejas, fideicomisos familiares, transferencias generacionales de patrimonio, estructuras legales para protección de bienes y planificación sucesoria avanzada. Esteban, me decían mis colegas notarios, tenés una comprensión excepcional de cómo estructurar patrimonios para proteger a las familias de conflictos futuros. Era exactamente la expertise que aplicaría años después en mi propia situación familiar. Uno de mis casos más complejos fue ayudar a una familia acaudalada a estructurar su herencia de manera que protegiera a los herederos de sus propios errores financieros potenciales. Escribano, me dijo el patriarca de esa familia, queremos asegurar que nuestros hijos reciban beneficios de nuestra riqueza, pero no puedan dilapidar el patrimonio principal. Ese caso me enseñó sobre instrumentos legales sofisticados, fideicomisos irrevocables, usufructos vitalicio, nuda propiedad y otras estructuras que separan el derecho de uso de una propiedad del derecho de venta o transferencia. Durante mi carrera también vi muchos casos de familias destruidas por conflictos de herencia. Escribano Mendoza, me contaban clientes en situaciones dolorosas. Nunca pensamos que nuestros hijos lucharían así por las propiedades. ¿Cómo podríamos haber evitado esto? Estas experiencias me enseñaron que la planificación sucesoria exitosa requiere no solo instrumentos legales apropiados, sino también comunicación clara con los herederos sobre expectativas y responsabilidades. En el año 2000, cuando mis hijos ya eran adultos, empecé a planificar mi propia sucesión patrimonial. Tenía varias propiedades, la casa familiar donde vivíamos, un departamento de inversión, la oficina de la escribanía y algunos terrenos en el interior. Adrián y Marcela, les dije durante una reunión familiar formal, quiero explicarles cómo está estructurado nuestro patrimonio familiar y cuáles son mis planes para el futuro. Era importante que entendieran desde temprano las responsabilidades que vendrían con la herencia. Adrián, que había estudiado administración de empresas, mostró mucho interés en los aspectos financieros del patrimonio familiar. Papá, me decía, me gusta entender cómo funcionan las inversiones inmobiliarias. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme. Marcela, que había elegido una carrera en psicología, estaba menos interesada en los detalles financieros, pero valoraba la seguridad que el patrimonio familiar proporcionaba. Papá, me decía, me tranquiliza saber que tenemos estabilidad económica. Durante la primera década del 2000, mi escribanía alcanzó su punto máximo de éxito. Llegué a tener 5 empleados y manejaba algunas de las transacciones inmobiliarias más importantes de la ciudad. Escribano Mendoza, me decían los desarrolladores inmobiliarios. Sus estructuras legales son impecables. Pero en el año 2015, cuando tenía 65 años, empecé a planificar mi retiro gradual de la actividad profesional. Beatriz, le dije a mi esposa, después de 40 años trabajando, quiero disfrutar más tiempo en familia y viajar. Beatriz estaba completamente de acuerdo con la idea del retiro. Esteban, me decía, trabajaste toda la vida para asegurar nuestro futuro. Es hora de que disfrutemos lo que construimos. Era exactamente lo que yo quería escuchar. En el 2017, vendí mi escribanía a un colega más joven, conservando solo algunas consultorías ocasionales. Los ingresos de la venta, sumados a nuestros ahorros e inversiones, nos aseguraban una jubilación muy cómoda. Adrián, le dije cuando cerré la venta de la escribanía, todo esto que construí durante décadas eventualmente va a ser tuyo y de Marcela, pero mientras esté vivo, quiero disfrutar del fruto de mi trabajo. Mi hijo parecía entender y respetar mi decisión. Pero en el año 2018,
Beatriz empezó a mostrar síntomas de una enfermedad que cambiaría nuestras vidas completamente. Primero, fueron episodios de confusión que atribuimos al estrés del retiro. Después, vinieron los problemas de memoria y los cambios de personalidad. El diagnóstico médico confirmó nuestros peores temores. Beatriz tenía demencia senil que progresaría gradualmente durante los años siguientes. «Doctor», le pregunté al neurólogo, «¿cuánto tiempo tenemos?». Su respuesta fue devastadora. «Señor Mendoza, probablemente 2 o 3 años de deterioro progresivo». Los siguientes 3 años fueron los más difíciles de mi vida. Cuidé a Beatriz personalmente, con ayuda de enfermeras especializadas, viendo cómo la mujer que había amado durante 40 años perdía gradualmente su identidad y sus capacidades. Beatriz murió en marzo del año 2021, después de una enfermedad que nos había preparado para el final, pero que igual resultó desgarradora. «Adrián y Marcela», les dije después del funeral, «ahora ustedes son lo más importante en mi vida». Los primeros meses después de la muerte de Beatriz fueron extremadamente duros. La casa donde habíamos vivido durante 30 años se sintió vacía y silenciosa. Mis hijos se preocuparon mucho por mi estado emocional y me visitaban constantemente. «Papá», me decía Marcela, «no podés quedarte solo en esta casa tan grande. ¿Por qué no pensás en mudarte a algo más pequeño?». Era una sugerencia razonable, pero yo no estaba listo para dejar el hogar donde habíamos sido felices. Adrián tenía una perspectiva diferente. «Papá», me decía, «esta casa es demasiado grande para una persona sola. Además, necesita reparaciones importantes que van a ser muy costosas». Empecé a notar que sus comentarios se enfocaban principalmente en aspectos económicos. Durante los siguientes meses, Adrián comenzó a hacer sugerencias cada vez más directas sobre la casa. «Papá», me decía, «si me transferís la propiedad ahora, podemos ahorrar impuestos sucesorios futuros. Es mejor planificar estas cosas con tiempo». Adrián le respondía, «La casa sigue siendo mi hogar. Cuando sea el momento apropiado, vamos a hablar de transferencias patrimoniales». Pero él parecía cada vez más impaciente con mi resistencia a sus sugerencias. Las visitas de Adrián se volvieron más frecuentes, pero noté que se enfocaban principalmente en evaluar el estado de la propiedad, los costos de mantenimiento y las posibilidades de renovación. «Papá», me decía, «esta casa podría valer mucho más con algunas mejoras». También empezó a traer a su esposa Clara y a sus 2 hijos pequeños para visitas familiares que parecían más bien inspecciones de la propiedad. «Suegro», me decía Clara, «esta casa es perfecta para una familia joven. Tiene mucho potencial». Clara le respondía, «Efectivamente es una casa familiar hermosa. Por eso Beatriz y yo fuimos tan felices aquí durante décadas». Pero sus comentarios me hacían sentir como si ya me vieran como un ocupante temporario. En enero de este año, Adrián escaló significativamente su presión para que le transfiriera la propiedad. «Papá», me dijo durante una visita, «tengo una oportunidad de inversión excelente, pero necesito usar esta casa como garantía. Si me la transferís, puedo hacer crecer el patrimonio familiar». «Adrián», le expliqué, «esta casa es mi hogar, no un activo de inversión. Mientras esté vivo, voy a seguir viviendo acá». Pero él interpretó mi posición como egoísmo senil en lugar de un derecho legítimo. La presión de Adrián se intensificó durante los siguientes meses. Me traía folletos de residencias geriátricas, artículos sobre ventajas fiscales de transferencias anticipadas y hasta cotizaciones de empresas de mudanza. «Papá», me decía con creciente frustración, «no estás siendo práctico. Esta casa es demasiado grande para vos. Los gastos de mantenimiento son enormes y encima te estás privando de oportunidades financieras». Pero ninguna de esas razones justificaba que yo abandonara mi hogar. También noté que Adrián había empezado a hacer comentarios sobre mi capacidad mental. «Papá», me decía delante de otros familiares, «a veces pareces un poco confundido sobre temas financieros. Tal vez sea mejor que yo maneje estas decisiones importantes». Estos comentarios sobre mi supuesta incapacidad mental me molestaban profundamente porque eran completamente falsos. A los 70 años, mi mente seguía siendo aguda, especialmente en temas legales y financieros que habían sido mi especialidad durante décadas. La situación llegó al punto de quiebre hace 3 semanas, cuando Adrián llegó a casa sin avisar con una sonrisa de triunfo que nunca había visto antes. «Papá», me dijo con un tono de superioridad que me heló la sangre, «tengo noticias importantes para vos». «¿Qué noticias?», le pregunté, aunque algo en su actitud me hizo sospechar que no iba a ser algo bueno. «Papá», me respondió, «ya puse la casa a mi nombre».
Los papeles están firmados y registrados. Oficialmente yo soy el dueño de esta propiedad. Me quedé completamente atónito. ¿Cómo hiciste eso?, le pregunté. Papá, me explicó con condescendencia, usé un poder general que vos me diste hace años. Mi abogado me explicó que podía usar ese poder para hacer la transferencia en tu nombre. Adrián, le dije, tratando de mantener la calma, yo nunca te di ningún poder para transferir propiedades, y aunque lo hubiera hecho, sería ilegal usarlo para transferirte bienes a vos mismo. Pero él estaba convencido de que había actuado correctamente. Papá, me respondió, el abogado me aseguró que todo está legal. Además, ya está hecho. Ahora empezá a empacar porque quiero que te vayas antes del fin de mes. Clara y yo necesitamos mudarnos acá con los chicos. En ese momento sentí una mezcla de traición, indignación y también cierta satisfacción anticipada. Adrián, le dije con una calma que me sorprendió, antes de que sigas con estos planes, hay algo que tenés que saber sobre esta casa. ¿Qué cosa, papá?, me preguntó con impaciencia. Adrián, le expliqué, esta casa nunca estuvo a mi nombre. Desde hace 15 años está bajo un fideicomiso irrevocable, donde yo soy beneficiario vitalicio, pero el fideicomitente es otra persona. La expresión de su cara cambió inmediatamente de triunfo a confusión. ¿De qué estás hablando?, me preguntó. Adrián, le expliqué, cuando vendí la escribanía en el 2017, usé parte de ese dinero para cancelar la hipoteca de esta casa. Pero en lugar de quedar como propietario directo, estructuré un fideicomiso. ¿Un fideicomiso?, repitió claramente sin entender las implicaciones legales. Sí, le confirmé. Un fideicomiso donde mi hermana Estela es la fideicomitente oficial. Yo soy el beneficiario con derecho de uso vitalicio, y vos y Marcela son los beneficiarios finales después de mi muerte. Papá, me dijo con creciente alarma, eso significa que la transferencia que hice es inválida. Exactamente, le confirmé. No se puede transferir lo que no se posee. La casa nunca estuvo legalmente a mi nombre para que vos pudieras transferírtela. Adrián se puso completamente pálido cuando entendió las implicaciones. Pero papá, me dijo, yo gasté 10,000 pesos en honorarios del abogado para hacer la transferencia. Y ya le dije al propietario de mi apartamento actual que me voy a mudar. Adrián, le respondí, esos son problemas que creaste vos mismo por actuar sin consultarme. Yo nunca te autoricé a hacer ninguna transferencia, y la estructura legal de esta propiedad hace imposible que esa transferencia sea válida. ¿Por qué nunca me contaste sobre el fideicomiso?, me preguntó con una mezcla de enojo y desesperación. Adrián, le expliqué, porque nunca fue relevante. El fideicomiso no afecta mis derechos de uso mientras esté vivo. Solo afecta la transferencia al momento de mi muerte. Pero papá, insistió, ¿por qué estructuraste las cosas de esa manera? Adrián, le respondí, precisamente para prevenir situaciones como esta. El fideicomiso protege la propiedad de transferencias no autorizadas y asegura que pase a ustedes solo cuando corresponda. La conversación continuó durante más de una hora, con Adrián alternando entre enojo, desesperación y súplicas para que yo arreglara la situación. Papá, me rogaba, tiene que haber alguna manera de que puedas transferirme la casa legalmente. Adrián, le expliqué, teóricamente podría pedirle a Estela que termine el fideicomiso y me transfiera la propiedad directamente. Pero después de lo que hiciste, no voy a hacer nada que te permita echarme de mi propia casa. Durante los siguientes días, Adrián trató por todos los medios de convencerme de modificar la estructura legal de la propiedad. Me trajo a su abogado para que me explicara opciones legales. Me prometió que podía seguir viviendo en la casa como invitado permanente y hasta ofreció pagarme un alquiler simbólico. Señor Mendoza, me dijo el abogado de Adrián, podemos estructurar un arreglo donde usted mantiene derechos de ocupación mientras su hijo tiene la propiedad legal. Doctor, le respondí, usted no entiende la situación. Yo ya tengo derechos de ocupación garantizados legalmente. Mi hijo es quien no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. El abogado de Adrián revisó toda la documentación del fideicomiso y confirmó lo que yo ya sabía. La transferencia que habían hecho era completamente inválida. Adrián, le dijo, su padre tiene razón. Esta transferencia no tiene ningún valor legal. Después de esa confirmación, Adrián tuvo que aceptar la realidad de la situación. Papá, me dijo con una voz derrotada, perdí 10,000 pesos en honorarios, comprometí mi mudanza, y encima quedé como un idiota con mi abogado. Adrián, le respondí, todo eso fueron consecuencias de tus propias decisiones.
Decidiste intentar echarme de mi casa sin consultarme, usando supuestos poderes que no tenías, para transferirte una propiedad que no era mía para transferir. La experiencia completa me hizo reflexionar sobre varios aspectos importantes de las relaciones familiares y la planificación patrimonial. Primero, confirmó que mi decisión de estructurar un fideicomiso había sido correcta. Durante mis 40 años como notario, había visto demasiadas familias destruidas por conflictos de herencia, donde los hijos intentaban apropiarse prematuramente de los bienes de sus padres. El fideicomiso había prevenido exactamente esa situación. También me hizo entender que Adrián había desarrollado una sensación de entitlement sobre mi patrimonio que era completamente inapropiada. Beatriz, le dije a la foto de mi esposa esa noche, hicimos bien en proteger nuestros bienes de este tipo de comportamiento. La situación también reveló aspectos del carácter de Adrián que nunca había visto antes. Su disposición a usar manipulación legal para conseguir lo que quería, su falta de respeto por mis derechos como propietario y su asunción de que podía echarme de mi propia casa. Marcela, le conté a mi hija cuando la llamé para explicarle lo que había pasado. Tu hermano intentó echarme de casa usando documentos legales falsos. Ella se quedó horrorizada. Papá, me dijo, eso es terrible. ¿Cómo pudo hacer algo así? Marcela vino a visitarme inmediatamente cuando se enteró de la situación. Papá, me dijo, no puedo creer que Adrián haya intentado algo tan bajo. ¿Cómo podemos arreglar esto? Le expliqué que legalmente no había nada que arreglar porque la transferencia era inválida. Marcela, le dije, lo que me preocupa no son las consecuencias legales que están claras, sino las consecuencias familiares. Tu hermano demostró que está dispuesto a traicionarme para conseguir esta propiedad. Durante las semanas siguientes, Adrián trató varias veces de acercarse para reparar la relación familiar. Papá, me decía, sé que me equivoqué en la manera, pero mis intenciones eran buenas. Solo quería ayudar con la planificación patrimonial. Adrián, le respondía, intentar echarme de mi casa sin mi consentimiento no es ayudar con la planificación patrimonial. Es un intento de apropiación ilegal de mi vivienda. Sus excusas no podían borrar la gravedad de lo que había hecho. También trató de minimizar sus acciones. Papá, me decía, solo quería adelantar algo que iba a pasar eventualmente de todas maneras. Adrián, le expliqué, la diferencia entre eventualmente y ahora soy yo. Mientras esté vivo tengo derecho a vivir en mi propia casa. La experiencia me enseñó varias lecciones importantes sobre planificación sucesoria y relaciones familiares. Primero, que es fundamental proteger los bienes patrimoniales no solo de terceros, sino también de familiares que pueden desarrollar expectativas inapropiadas. Segundo, que la comunicación clara sobre estructuras patrimoniales puede prevenir malentendidos, pero también puede crear problemas si los herederos no respetan las decisiones del propietario. Tercero, que los instrumentos legales como fideicomisos no son solo herramientas financieras, sino también protección contra conflictos familiares que pueden destruir relaciones durante décadas. También me hizo valorar aún más la decisión de trabajar con mi hermana Estela como fideicomitente. Estela, le conté por teléfono lo que había pasado. Tu participación en el fideicomiso fue lo que me protegió de este intento de apropiación. Esteban, me respondió, me alegra que la estructura legal haya funcionado como planeamos. Es terrible que haya sido necesaria, pero por lo menos te protegió. Era exactamente la tranquilidad que necesitaba escuchar. Ahora, 2 meses después del incidente, mi relación con Adrián sigue siendo tensa pero estable. Él entiende que no puede forzar ningún cambio en la estructura de propiedad de la casa, y yo he establecido límites claros sobre discusiones futuras del tema. Adrián, le dije en nuestra última conversación, podés seguir siendo mi hijo y podés seguir siendo heredero futuro de esta propiedad, pero no vas a ser propietario mientras yo esté vivo, y definitivamente no vas a echarme de mi propia casa. Mi relación con Marcela, por el contrario, se ha fortalecido mucho. Papá, me dice, me tranquiliza saber que tenés protección legal contra este tipo de situaciones, y me da vergüenza que mi hermano haya intentado algo así. He decidido usar esta experiencia como una oportunidad para educar a otros padres sobre la importancia de estructuras patrimoniales protectoras. La planificación sucesoria, les digo a mis amigos, no es solo sobre impuestos y eficiencia, es sobre protegerse de sus propios herederos si es necesario. También he reflexionado sobre las señales de alerta que podría haber reconocido antes. Los comentarios de Adrián sobre gastos de la casa, sus sugerencias sobre mudanzas, sus evaluaciones constantes de la propiedad, todo eso
había sido preparación para su intento de apropiación. La ambición patrimonial prematura es algo que había visto en muchos casos profesionales, pero nunca imaginé que lo experimentaría en mi propia familia. Los hijos que no pueden esperar a que sus padres mueran naturalmente, había dicho en conferencias, a menudo causan esas muertes prematuramente. En mi caso, Adrián no intentó causarme daño físico, pero sí intentó matarme civilmente echándome de mi hogar para acelerar su acceso al patrimonio familiar. La experiencia también me confirmó algo que siempre había creído, que la riqueza puede corromper las relaciones familiares si no está adecuadamente protegida por estructuras legales apropiadas. Beatriz, le digo a su foto todas las noches, gracias a Dios estructuramos las cosas correctamente. Adrián habría conseguido echarme si la casa hubiera estado simplemente a mi nombre. Era una protección que había resultado invaluable. Ahora vivo tranquilamente en mi casa, protegido por instrumentos legales que había diseñado pensando en escenarios exactamente como este. Es profundamente irónico que mi propio conocimiento profesional desarrollado durante 40 años me haya protegido específicamente de mi propio hijo. La experiencia también me ha dado una perspectiva completamente nueva sobre mi trabajo profesional anterior. Todos esos casos donde ayudé a familias a protegerse de conflictos patrimoniales internos ahora tienen un significado personal que antes no tenían. Cada fideicomiso que diseñé durante mi carrera, reflexiono frecuentemente, potencialmente protegió a algún padre de ser traicionado por sus propios hijos, como casi me pasa a mí. Es una satisfacción profesional retrospectiva que no había anticipado. También he comenzado a revisar sistemáticamente todas mis otras estructuras patrimoniales para asegurar que estén igualmente protegidas contra posibles intentos futuros de apropiación familiar. El departamento de inversión, los ahorros bancarios, las pólizas de seguro, todo necesita protección comparable. Mi hermana Estela se ha convertido en una aliada fundamental en estas estructuras protectoras ampliadas. Esteban, me dijo cuando le expliqué mis planes de protección expandida, me honra ser parte de estas estructuras legales que te protegen de situaciones familiares impredecibles. La experiencia me ha motivado también a escribir un manual sobre protección patrimonial contra riesgos familiares internos. Protegiendo el patrimonio de los herederos será un libro práctico basado en casos reales, incluyendo mi propia experiencia personal. Adrián, por su parte, ha tenido que aceptar completamente las consecuencias de sus acciones. Sus amigos y conocidos profesionales se enteraron de su intento fallido de apropiación, lo cual dañó su reputación en círculos donde la integridad personal es fundamental. También ha tenido que explicarle a sus propios hijos por qué su plan de mudarse a casa del abuelo fue cancelado abruptamente. Estos impactos en mis nietos me dan particular tristeza, porque se convirtieron en víctimas colaterales de la codicia de su padre. Marcela, en contraste, ha usado esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje sobre planificación patrimonial responsable. Papá, me dice, quiero entender mejor cómo estructurar mi propio patrimonio para proteger mi familia de conflictos futuros. La experiencia también me ha conectado con otros padres que han enfrentado situaciones similares de traición familiar financiera. La ambición patrimonial prematura de hijos adultos, estoy descubriendo, es más común de lo que la gente admite públicamente. He comenzado a participar en grupos de apoyo informales para padres que han sido traicionados económicamente por sus propios hijos. Es terapéutico, me dicen otros miembros, hablar con personas que entienden exactamente el dolor emocional que experimentaste. También estoy considerando establecer una consultoría especializada en protección patrimonial intrafamiliar para personas mayores que sospechan que sus herederos pueden estar desarrollando ambiciones prematuras peligrosas. Mi experiencia me ha enseñado que la protección patrimonial no es lujo de familias ricas, sino necesidad básica para cualquier persona con bienes significativos que quiere mantener control sobre su propia vida mientras está viva. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental. Si tenés patrimonio significativo y hijos adultos, considera muy seriamente estructuras legales que protejan tus bienes de apropiaciones familiares prematuras. Los fideicomisos, usufructos y otras herramientas legales existen precisamente para estas situaciones. No asumas automáticamente que tu familia siempre va a respetar tus derechos como propietario. La codicia puede transformar hijos aparentemente amorosos en adversarios legales dispuestos a usar cualquier medio disponible para conseguir lo que consideran prematuramente suyo. La planificación patrimonial inteligente
no es solamente sobre minimizar impuestos o facilitar transferencias administrativas. Es fundamentalmente sobre mantener control sobre tus bienes mientras estés vivo y protegerte de familiares que pueden desarrollar expectativas de entitlement completamente inapropiadas. Protege tu patrimonio como si tus propios hijos fueran potenciales enemigos, porque a veces lo son. Planifica tus estructuras legales como si tu familia fuera a traicionarte económicamente, porque a veces lo hacen sin previo aviso. Recordá que el amor familiar genuino no se demuestra con acceso prematuro a herencias, sino con respeto absoluto por los derechos del propietario mientras está vivo y mentalmente competente. Adrián finalmente aprendió que las herencias se reciben cuando los padres mueren naturalmente, no cuando los hijos deciden unilateralmente que es conveniente para sus propios planes. Y yo aprendí que incluso los hijos criados con valores sólidos pueden corromperse dramáticamente cuando ven oportunidades financieras significativas. Contame vos, ¿qué harías en mi lugar? ¿Habrías perdonado tan fácilmente a un hijo que intentó echarte fraudulentamente de tu propia casa? ¿Pensás que las estructuras legales protectoras son necesarias en todas las familias o que crean desconfianza innecesaria entre generaciones? Y contame desde qué ciudad me escuchas, porque me gusta saber que estas experiencias llegan a gente que puede aprender tanto de mis errores como de mis aciertos. Porque al final, podés criar hijos con los mejores valores del mundo, podés darles la mejor educación posible, podés modelar integridad durante décadas, pero cuando aparece dinero significativo, a veces descubrís aspectos de su carácter que nunca habías visto antes. Y es muchísimo mejor estar protegido legalmente cuando eso pase, exactamente como me pasó a mí. Mi historia es una advertencia sobre la importancia de la planificación patrimonial protectora, pero también es una confirmación de que el conocimiento especializado puede salvarte cuando menos lo esperas. Durante 40 años ayudé a otras familias a protegerse de estos conflictos, nunca imaginando que algún día necesitaría esa protección para mí mismo. La experiencia más valiosa, reflexiono ahora, es aprender de los errores de otros, pero a veces tenés que vivir tus propias crisis para realmente entender la importancia de las protecciones que diseñás profesionalmente. Si estás escuchando esta historia y tenés patrimonio significativo, no esperes a que tus propios hijos te demuestren de qué son capaces cuando ven oportunidades financieras. Protege tus bienes ahora, mientras todavía podés hacerlo libremente y sin presión familiar. Y recordá que las mejores estructuras legales son aquellas que esperás nunca necesitar, pero que están ahí cuando la familia te traiciona, como me pasó a mí.